grabar. Vamos a compartir la pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, esto correspondería en orden a la clase 8, digamos. No, más o menos, si contamos las actividades asincrónicas, pues andamos más o menos por ahí. Entonces, lo que vamos a ver en esta clase hoy son características de comparadores. Vamos a ver un comparador muy específico que se llama comparador de ventana, que es ya un conjunto de amplificadores operacionales con otros elementos para que funcionen como un comparador de ventana. Ya vamos a ver qué es eso. Y luego uno más complejo, que es un comparador Schmitt-Trigger. ¿Está bien? Entonces, lo último que quedamos fue que analizamos cómo era por dentro el LM339, que ustedes ya de hecho habían estudiado pues su etapa diferencial sin saber que era uno de estos. Y luego yo les demostré que esta corriente base dependía propiamente de las entradas en las alimentaciones V más y V menos, o en las entradas, mejor dicho, inversora y no inversora. Y vimos que si este transistor está operando, este no está operando, y si este no está operando, este está operando. Y así era como más o menos funcionaba el colector abierto. Este transistor es el que realmente maneja la salida. O sea, aquí no vamos a tener con colector abierto, hay que grabárselo muy bien en la cabeza. El colector abierto no me entrega una tensión en la salida como un amplificador normal como el que vimos anteriormente, sino que el colector abierto controla un transistor en su salida. Entonces es importante, ¿verdad? Si él puede entregar en VO alguna tensión, va a depender de la malla externa que yo coloque, pero mi amplificador por sí solo, como es de colector abierto, lo que hace es manejar un transistor. ¿Ok? Entonces hay que tenerlo muy claro. Luego nosotros dijimos, ok, hay una serie de características que son importantes dentro de mi amplificador de colector abierto. Y una de ellas es la precisión. Necesitábamos una precisión para saber qué tan rápido podía cambiar nuestro comparador. Pues lo mismo existe para el amplificador operacional de colector abierto. Entonces, en esta diapositiva estamos viendo el diagrama de un LM311, el cual es otro amplificador diseñado para ser comparador. Y terminamos la clase de ayer viendo que aquí está lo que se llama output, y vemos que es un transistor donde su colector está abierto. Por eso la patilla 7 viene como con una tirita hacia arriba, como para que usted entienda que ahí usted conecta lo que usted desee, pero es externo al amplificador. Entonces, ¿qué características son importantes en los comparadores? Bueno, la primera sería esta curva de aquí, donde vean que la entrada o el eje X es la entrada diferencial y en el eje Y tenemos la salida. Entonces, lo que quiere decir esto es, esta curva es, si lo ven, de aquí donde está el cero hasta más o menos aquí, lo que nos muestra es la precisión. ¿Ok? La precisión que uno tendría si uno pone en el colector abierto una resistencia de carga de 1K y un V más de 50 volts. ¿Se acuerdan? Como que yo aquí coloque un RL de 1K y un V más de 50 volts. Entonces el fabricante nos muestra cómo se comporta ese circuito y cuál es su precisión para estas condiciones. Esas condiciones están utilizando una alimentación de 30 volts y una temperatura ambiente de 25 grados. ¿Para qué nos muestra esta gráfica el fabricante? Para que veamos su precisión. Ahora, nos muestra esta otra gráfica de cómo dice emisor que sigue la salida. Entonces, esta otra gráfica lo que nos muestra es que cómo se comporta ese transistor de emisor dependiendo de la entrada diferencial. Entonces, vean que si la entrada diferencial es negativa, la tensión que hay en el emisor está como en 30 volts, y si esa entrada diferencial es positiva, ese transistor deja de estar en corte, se pone en saturación, y por eso la salida sería aproximadamente cero, que hace aquel corto a tierra, ¿se acuerdan? Es decir,
que si esto está aquí, cerrado, es lo mismo que estar en este estado. Y conforme la entrada diferencial se va acercando a cero, así va cayendo la tensión que queda entre el colector y la base. Es decir, se va abriendo el transistor hasta que a cierta tensión diferencial, vean en milivolts, vean, es algo pequeño, 5 milivolts, perdón, 0.5 milivolts, una precisión muy pequeña, ya el transistor está en saturación. Eso es lo que quiere decir esas dos curvas. Ahora, ¿qué más podemos observar por acá? Bueno, aquí nosotros tenemos nuestro transistor de colector abierto, porque este es el que tiene el colector abierto. Vamos a olvidar ahorita todo lo que hay además, excepto este transistor de aquí. Este transistor Q16 es un transistor de protección. ¿Por qué es de protección? Bueno, imagínense que ustedes vinieran aquí y no pusieran resistencia, sino que pusieran de una vez el V++ de 50 volts, el mismo que puso el fabricante en sus ejemplos o en sus gráficas de características. Vean que no puse resistencia, es decir, por aquí fluiría toda la corriente que pudiera entregar la fuente, fluiría una corriente máxima. Si fluye la corriente máxima por aquí, ¿cuánta corriente puede superar o aguantar este transistor antes de quemarse? ¿Aguanta toda la corriente máxima? ¿Aguanta la corriente que sea? ¿O aguanta una cierta corriente en específico? De esas tres opciones, la respuesta correcta era la última. Aguanta una corriente en específico. ¿Cuál corriente? La que él, pues, por fábrica soporte. Entonces, imagínense que yo pongo un corto. Cuando yo pongo un corto aquí, la corriente que va a fluir por ese corto va a ser toda la que puede entregar la fuente. Entonces, ¿qué pasaría? De fijo, lo que puede entregar la fuente va a ser mucho más fuerte que lo que aguante el transistor. Entonces, se va a quemar el transistor. Entonces, el fabricante decidió ponerle esta resistencia de 4 ohms, súper pequeña, vean, 4 ohms, o sea, sale un valor muy, muy pequeño. Y puso este transistor por acá, y puso estos otros transistores por acá, y demás. Entonces, ¿para qué puso esto? Bueno, puso una resistencia muy pequeña para que no afecte pues el circuito cuando funciona en un estado normal. Porque si hay una corriente random aquí, IL, digamos, aquí habría IL, pensemos en aproximadamente unos 100 miliamperes, y si aquí son 4 ohms, ese VR es 4 por 100 miliamperes, son 0,400 volts. O sea, es súper pequeño. ¿Qué pasa si ya no corre IL? Es decir, no corre una corriente funcional, sino que hacemos el corto del que hemos estado hablando. Bueno, si hacemos el corto de lo que hemos estado hablando, esta tensión VR va a ser mayor a esos 0,4 volts. Va a crecer y va a crecer según cuánta corriente haya pasando por aquí. Por ejemplo, si esa I máxima fuera 1 ampere, aquí ya tendríamos 4 volts. Pero eso es demasiado. Supongamos que ella empieza a crecer porque hay un corto y esta tensión de aquí empieza a crecer y empieza a crecer más que 0,4 volts. Imaginémonos que llega a 0,7 volts. Imaginémonos que llega a 0,7. Es decir, de aquí a aquí hay 0,7 volts. Y vean, es exactamente la tensión de base emisor. Y si es 0,7, ¿qué quiere decir esto? Que en un modelo simplificado, por aquí está fluyendo toda la corriente que pueda. ¿Y de dónde viene esa corriente? Esa corriente viene de aquí, que antes entraba a este transistor, que es el que le da corriente al de colector abierto, y además entraba por aquí, hacia acá, por si hubiera que entregar algo de corriente a la salida. Entonces, si yo enciendo este transistor que es de protección, toda esta corriente que antes entraba aquí y se iba por aquí, va a decidir irse toda por aquí. Si toda la corriente se va por aquí no pasa corriente. Si por aquí no pasa corriente, aquí no pasa corriente. Es decir,
Si de casualidad la corriente máxima aumenta la tensión de este resistor abre este transistor y este transistor en consecuencia cierra este y cierra este. Si cierra esta corriente que era máxima se va a ir a cero porque este transistor está cerrado. En moraleja, ¿qué fue eso? Un sistema automatizado de protección. En caso de que yo haga un corto, en vez del circuito destruir su transistor, que era lo que haría comúnmente, gracias a este malla de transistores y esta resistencia pequeña, yo puedo hacer que el mismo sistema se regule y se cierre, por decirlo así, la llave de la corriente del colector abierto y por lo tanto proteger mi colector abierto. Finalmente, es un sistema de protección. Excelente. Sistema súper eficiente. Hace que nuestros chips puedan sobrevivir más veces a nuestros caos o a nuestros mala practice en laboratorio. Eso es lo que funciona. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cuánta corriente es este I máximo para que esta resistencia se active y por ende que se active este transistor? Bueno, esa corriente no la entrega el fabricante porque él es el que elige este transistor, él es el que elige esta resistencia y por lo tanto él sabe cuándo se va a abrir o no, o cerrar o no la llave del colector abierto. Entonces, si vemos esta segunda gráfica, lo que tenemos aquí es la tensión de salida en el eje X y en el eje Y la corriente de cortocircuito. Esto quiere decir que si tenemos, digamos, 1 volt y yo cortocircuito la salida, voy a tener 60 miliamperes. Todo bien. En ese caso, el transistor no se ha destruido. Entonces sigue funcionando a pesar de que está en cortocircuito. ¿Por qué? Por aquella pequeña resistencia de 4 ohms que había ahí abajo. Es la única resistencia del circuito realmente. Imagínense que la salida ya no está a 1 volt, ¿verdad? O sea, este V que poníamos externo ya no es 1 volt, sino que ahora es, véanlo, más o menos 2 volts. Pues imagínense que hago un cortocircuito a 2 volts. Eso significa que va a fluir por ese transistor 120 miliamperes. Estamos en el punto máximo. Este punto, este pico aquí, está la corriente máxima que soporta el transistor. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que si ya llegamos a esa corriente, esa es la máxima antes de que se destruya. ¿Qué pasa si superamos, aumentamos más la fuente? Por ejemplo, a 2,5 volts. Y cortocircuitamos la salida, es decir, volvemos a poner la fuente, este es el transistor de colector abierto, aquí está la resistencia de 4 ohm, y cuando me refiero a cortocircuitar, me refiero a poner aquí una alimentación de V de igual 2,5 volts, y sin resistencia RL, ¿lo ven? Sino un cortocircuito prácticamente. O sea, estoy poniendo esta resistencia en 2,5 volts prácticamente. Entonces, si llega a suceder eso, la tensión que hay aquí pues ya vuelve a ser, es mayor que los 0,7. Entonces, esa tensión empieza a cerrar el transistor de hace un rato que hablamos de seguridad. Ese efecto se nota en esta curva donde a pesar de que yo aumenté esta tensión hasta los 5 volts, la externa, y sigo en cortocircuito, vean que la corriente que pasa por ahí es menor. ¿Por qué? Porque el transistor se empezó a cerrar. Entonces, a pesar de que pongo más tensión externa y por lo tanto, según lo que nos enseñaron en circuitos 1, más tensión implica más corriente, gracias a mi sistema de seguridad, a pesar de que hice corto a esa tensión y que normalmente esa corriente corto destruiría el transistor, logré cerrar el transistor. Entonces, esto es lo que significa esta curva de short circuit current. Significa que la corriente máxima que soporta el transistor es de 120 miliamperes y además, si empiezo a superar ese valor en la salida, entonces empiezo a cerrar el transistor, se empieza a activar ese sistema de seguridad. Eso es lo que quiere decir esta curva. Lo ven, aquí crece súper lineal, súper fácil, pero a partir de 120 empieza a crecer de forma no lineal. Es el efecto de los transistores de protección. Listo.
¿Qué dice esta otra curva de la disipación de la potencia? Bueno, vean que la disipación de la potencia aproximadamente de aquí hasta donde llegamos al pico máximo es aproximadamente lineal y luego se cambia. Eso quiere decir que aquí durante este tiempo la potencia es lineal, la potencia de disipación y es corriente por tensión, la que haya en la salida, listo. Pero luego, cuando el transistores empiezan a activarse, los transistores de protección, pues estos transistores consumen potencia. Entonces, a pesar de que empezamos a perder corriente en la salida, de ahí hay transistores por dentro que están trabajando que normalmente no trabajarían. Entonces, eso implica que la disipación de potencia no se reduzca, por lo que para el chip no es conveniente estar en un estado de protección muchísimo tiempo, porque vean que la potencia aumenta a pesar de que la corriente ha ido disminuyendo. ¿Por qué? Porque hay más transistores por dentro trabajando. ¿Cuál es la moraleja de la historia? Que si usted hace un cortocircuito, el amplificador operacional lo va a proteger por un tiempo, pero no sea usted tan mala nota con el amplificador y no lo deje ahí funcionando, ¿verdad? Porque lo va a, al final destruir por sobrecalentamiento. Eso es lo que significa esa segunda curva. Y después, ¿qué significa esta tercera curva? Bueno, la última curva que me interesa ver es la de la salida, la corriente de salida versus la saturación de la tensión. Cuando hicimos el análisis, yo les dije, ok, si esto está abierto, perdón, si esto está cerrado, aquí hay un abierto, de aquí a aquí. Entonces no hay corriente por aquí. Y yo les dije que cuando esto está, ¿qué fue lo que dije abierto? Bueno, me refería a que cuando estuviera en corte, esto funciona como un abierto y por lo tanto no hay corriente. Pero cuando esto le entra corriente aquí y esto está en saturación, yo les dije que esto se hacía un corto a tierra. Y es lo normal que uno pensaría, ¿verdad? Bueno, en un modelo más real, aquí no, este punto no es tierra, sino que hay una pequeña tensión de aproximadamente 0,2 volts de colector emisor. V colector emisor, que ustedes la vieron en electrónica 1, ahí hay una pequeña tensión, nada más que normalmente la despreciamos porque es muy pequeña, 0,2 volts, por ejemplo, muy pequeña. ¿Qué diferencia hay entre 0,2 volts y 0? Casi nada, 200 milivolts, o sea, no es nada en comparación si aquí utilizamos 50 volts, por ejemplo. Bueno, esa tensión es aproximadamente 0,2 volts, vean aquí se los pongo. Bueno, la última curva que estamos observando nos dice que si esa corriente que fluye por el transistor cuando el transistor está en saturación es aproximadamente de 5 miliamperes, ese V colector emisor es 0,2 volts, como hablamos. Pero si estuviéramos alimentando una carga por la cual fluiría aproximadamente unos 30 miliamperes, esa tensión de colector emisor ya no es 0,2, sino es 0,5. Ah, ya no empieza a ser tan despreciable como uno esperaba, ¿verdad? Y lo mismo pasa, pues si llegamos a tener 50 miliamperes fluyendo por ahí, significa que esa tensión que se deja el colector emisor ya es de 0,7 volts, o sea, ya es casi un volt, ya no lo podemos despreciar. Entonces el fabricante nos da esa curva para que entendamos eso, que según nuestra aplicación y cuál sea la corriente que vayamos a permitir pasar por ese transistor, así va a ser la tensión que se deje el colector emisor del transistor, que es, al final es una tensión que voy a perder, pues es algo que tengo que quitárselo al V++ para que todo el circuito funcione efectivamente, es una pérdida. Entonces esa curva lo que me muestra es eso, cómo esa pérdida aumenta si aumento la corriente que estoy entregando a la carga, porque al final esa corriente pasa por el transistor. Entonces esas son las tres curvas más importantes, creo yo, que son de un amplificador hecho para ser comparador, las que un diseñador tendría que tomar en cuenta. ¿Queda claro? ¿Alguno tiene cierta pregunta sobre las tres gráficas? Ok, buenísimo. Entonces vamos ahora sí a ver un análisis de un caso real con otra curva más que es importante analizar.
Y esta tal vez podría ser, por eso la dejé aparte, una de las, tal vez de las tres anteriores, esta viene a ser una de las más importantes, que se llama el overdrive, la tensión de overdrive. ¿Qué significa eso? Bueno, eso significa que, digamos, si yo tengo aquí mi amplificador y digamos que los dos inicialmente están en cero. Entonces, como los dos están en cero, poner este aquí en cero, está la entrada en cero y vamos a ver, no, vamos a suponerlo un poquito diferente. Vamos a pensar que aquí vamos a ver cómo lo explico facilito. Ok, tenemos este circuito. Este es de colector abierto, es decir, aquí lo que hay es un transistor. Ahí dentro del amplificador. Eso es lo que hay en transistor. Vean que la salida está en 100 milivolts. Perdón, la entrada tiene que estar en 100 milivolts y cambia a cero. Es decir, aquí tenemos 100 milivolts y en un momento dado lo cambio a cero. ¿Lo ven? Lo cambio a cero. Entonces, como aquí habían 100 milivolts, V menos era más grande que V más. Si V menos era más grande que V más, en VO tenemos 0 volts. ¿Lo ven? Aquí están los 0 volts de la salida. Esto aquí arriba es la salida y esto aquí es la entrada. Ahora, digamos que yo quiero cambiar estos 100 milivolts y poner una tensión menor a cero. Pensemos vean que aquí está el eje, aquí está el cero. Pensemos que aquí está menos 2 milivolts primero, que está aquí, esta curva. Entonces, donde yo cambio de 100 a menos 2 milivolts, la entrada hace esto y cambia a menos 2 milivolts. Entonces, ¿quién se vuelve más grande? ¿V más o V menos? Dice, V más vale 0 y V menos vale menos 2 milivolts, pues ¿quién es más grande? Pregunta para ustedes. V más. Exacto, V más es más grande porque es más grande 0 que menos 2 milivolts. Eso quiere decir que este transistor se pone en corte. Como se pone en corte, aquí la salida debería subir hasta los 5 volts, ¿lo ven? Entonces, como yo apenas cambié de diferencia 2 milivolts entre la referencia y mi entrada, la curva creció de esta manera. Ok, todo bien, llegamos a los 5 volts que esperábamos, pero nos tomó, digamos, de aquí a aquí, que a esto le vamos a llamar el tiempo de subida. Tiempo de subida es el tiempo que tarda la señal en llegar al 90% menos el tiempo que tarda la señal en llegar al 10%. Por eso marqué este punto y este punto que están marcados con esa línea roja. El 90% y el 10%. Lo ven que aquí es 0,5 y aquí sería 4,5. Es el 10 y el 90%. Entonces le tomó ese tiempo de subida. Todo bien, lo logramos. Ahora pensemos en el mismo ejemplo, pero en vez de poner 2 milivolts, vamos a bajarlo a menos 5 milivolts. Es decir, bajó a menos 5 milivolts. V más, otra vez, es más grande que V menos, porque V más es tierra, es decir, 0, y V menos es menos 5, o sea, es más grande de 0 que menos 5. Entonces, como lo hicimos, lo superamos por menos 5, la curva fue esta de aquí, la de menos 5. Vean que aquí está el tiempo, aquí y aquí. Entonces, si saco este tiempo de aquí, este es mi nuevo tiempo de subida, que aunque no parezca, porque mis dibujos pues no son como muy a escala, es un poquito más pequeño. Vamos a dibujarlo bien, con líneas rectas. Entonces, en azul voy a dibujar el del 2 milivolts. Ahí. Y el otro sería desde aquí hasta más o menos ahí. Y luego,
digamos que repetimos el mismo ejemplo solo para marcar la otra curva y disminuimos hasta menos 20. Y disminuimos hasta ahora a menos 20 milivolts. Otra vez vuelve a ser más grande V más que V menos, porque V menos es menos 20 milivolts y V más es 0. Entonces la curva crece como esta curva de aquí. Si yo marcara los puntos del 10% y el 90%, aquí estaría el 10% y aquí estaría el 90%. Entonces, vean que la entrada para los tres casos siempre sucedió en el mismo tiempo, en t igual 0. Pero ¿cuál de las tres curvas llegó primero a su valor final? La que tenía un overdrive de 20 milivolts, la que tenía un overdrive de 5 milivolts o la que tenía un overdrive de 2 milivolts. ¿Cuál llegó primero a los 5 volts? Pregunta para ustedes. La de 20. Exacto, la que tenía el overdrive de 20 milivolts. Esa fue la que logró llegar más rápido a los 5 volts. Entonces eso es lo que me dice esta curva. Me muestra, según esa tensión de overdrive, que es el por cuánto supero a la referencia, en este caso la referencia fue 0, ¿verdad? En este ejemplo la referencia fue 0. Entonces el overdrive me dice, ok, si usted le pone un overdrive de 20 milivolts, va a ser mucho más rápido que uno de 5 y uno de 2. Y así para si usted pues pone overdrive más fuertes, ¿verdad? Si pone un overdrive ya de menos 100 milivolts, pues ya va a ser más rápido. Entonces eso es lo que nos quiere decir el fabricante. ¿Qué tan rápido responde su amplificador o su colector abierto ante los diferentes overdrive? Por lo tanto, es valioso, según mi aplicación, que esos tiempos sean mínimos o despreciables. Depende de mi aplicación. Si yo necesito que un circuito sea muy, muy rápido, no quiero perder tiempo en overdrive, ¿verdad? O si no me interesa, pues entonces puedo jugar con ese overdrive ahí. No complicarme tanto. Ok, entonces es una característica más. Habla de la velocidad en la que responde para diferentes overdrive. ¿Y qué es el overdrive? ¿Cuánto paso yo? Pues la referencia. En este caso la referencia fue tierra, pero pudo haber sido 5 volts, pudo haber sido 10 volts, pudo haber sido lo que fuera. Solo que lo hice con tierra para que fuera mucho más sencillo analizar. Y ahora sí, ya conocemos 4 de sus curvas más importantes que las vamos a ver en sus hojas del fabricante. Ahora sí, utilicemos un amplificador operacional para realizar un comparador de ventana. Este es el circuito de un comparador de ventana. Cuando ustedes vean dos transistores, dos amplificadores operacionales conectados, cada una de sus patillas, la más y la menos, por la entrada y la más a una tensión de referencia y la menos a otra tensión de referencia, es un comparador de ventana. ¿Por qué? Vamos a ver qué pasa. Analicémoslo. Entonces dice, ¿qué es lo primero que hago al analizar? Bueno, lo que quiero es recrear estas curvas. Esta es mi entrada, ¿lo ven? Vin, esta es la entrada, lo que entra aquí. Y yo quiero demostrar que la salida sería igual a esto. Entonces vamos a hacer el siguiente análisis. Entonces vean el orden en el que voy a hacer el análisis porque es el orden más eficiente, ¿verdad? Como en toda la matemática y la física, no hay una única forma de resolver las cosas, pero yo les enseño un modo eficiente para que sea fácil de ustedes poder verlo de muchas maneras distintas. Entonces, lo primero es darnos cuenta que son de colector abierto. No lo tienen que decir en el problema, en este caso nos lo dicen. Son de colector abierto o nos pueden decir son LM311, que ya sabemos que son de colector abierto, o nos pueden decir son LM339, que son los dos amplificadores que ya conocemos que son de colector abierto. ¿Qué pasa si nos dicen es un 741? Es un amplificador común y corriente. ¿Qué pasa si nos dicen un 353? Es un amplificador común y corriente. ¿Qué pasa si nos dice un LH0024? Es un amplificador común y corriente. A menos de que le especifiquen que es de colector abierto, o sea, alguno de estos dos que son los más famosos, entonces yo tengo que suponer que es un amplificador normal.
pero en este caso nos dicen son de colector abierto o son LM311 o son LM339. Entonces voy a dibujarle aquí el transistor para yo acordarme que son de colector abierto. Y aquí está tierra. Aquí está tierra. Bien. Listo, eso fue lo primero que tengo que hacer, darme cuenta qué tipo de amplificador operacional estoy utilizando. Lo segundo es decir ideales. Ideales. Entonces, ¿qué significa ideales? Que su ganancia fuera infinita. En colector abierto no me importa su ganancia, entonces ni la tomo en cuenta. Y la otra característica era que su impedancia de salida es cero, que como son de colector abierto, tampoco me interesa la impedancia de salida. Y sí me interesa que su impedancia de entrada sea infinita. Entonces aquí hay una resistencia Z infinito. ¿Qué quiere decir que haya Z infinito? Que la corriente que va por aquí es igual a cero. ¿Y la corriente que va por aquí cuánto vale? Pregunta para ustedes. 0, profe. Exacto, cero también. 0 amperes, 0 amperes. Si por aquí no fluye corriente y por aquí no fluye corriente, esto se comporta igual que un abierto. Entonces me queda esta malla. ¿Lo ven? Me queda esta malla de este lado. Una malla que es simplemente un divisor de tensión. ¿Lo ven? Si yo redibujara esta malla así como está, sería lo mismo hacer una fuente que vale 5 volts más una resistencia R. Aquí estaría el punto V más. Aquí iría otra resistencia R. Aquí iría el punto V menos. ¿Sí? Y luego aquí tendría otra resistencia R y tierra. Entonces, ven que esta malla de aquí que acabo de dibujar es exactamente la malla que hay aquí. Suponiendo que aquí no pasa corriente y que aquí no pasa corriente. Entonces, si esta es la malla, ¿cuánto vale V menos? Sería el divisor de tensión de esto, ¿verdad? Con V menos. Entonces, V menos sería igual a R entre 3R por VCC, que serían los 5 volts. V menos es igual a 1/3 VCC. Listo. Ya encontré ese valor de aquí, ¿lo ven? Ahora, V más, ¿cuánto vale V más? V más sería otro divisor de tensión, donde V más es igual a 2R entre 3R por VCC, y es igual a 2/3 VCC. ¿Lo ven? 2/3 VCC. ¿Quedó claro esa malla? ¿Qué hice? Sí, profe. Ok, entonces ya conocí los límites de la ventana. A estos valores de aquí se le llaman los límites de la ventana. ¿Por qué se le llaman los límites de la ventana? Ya vamos a ver por qué. Ahora, ¿qué tenemos? ¿Qué tipo de amplificador es? Ya tomamos su impedancia de entrada como infinita. Ya encontramos los límites de la ventana. Ahora lo que nos queda es analizar su salida con la gráfica de la entrada. Entonces, vamos a suponer que la entrada vale este valor de aquí, menor a 1/3 VCC. Aquí. Entonces, aquí tenemos un valor menor a 1/3, aquí, perdón, tenemos un valor menor a 1/3 VCC. Hagamos esta primer comparadora. ¿Quién es más grande? ¿Algo que es menor a 1/3 VCC o 1/3 VCC? Pregunta para ustedes, para que me vayan ayudando. 1/3 USC. Ok, 1/3 VCC es más grande. Y vean que 1/3 VCC está en la patilla menos. Entonces, ¿cómo está este primer transistor? Que le vamos a llamar C2. ¿Está on o está off? Revisen sus apuntes si no se acuerdan. Ok. Está encendido. Está on, excelente. Cuando la tensión es negativa, es más grande que la positiva, el transistor está en saturación, es decir, está on. Es decir, VO está directo a tierra, ¿ven? Porque el transistor está on. Entonces, de fijo, la salida es cero. Analicemos este otro transistor a ver qué está pasando. Ok, ahora vamos a comparar
2/3 VSC con algo más pequeño que 1/3 VSC. ¿Quién es más grande? ¿V más o V menos? V más, profe. Excelente, muy bien, amigo. V más es más grande. Si V más es más grande que V menos, ¿cómo está este transistor? ¿En corte o saturación? Estaría off. Estaría off, exacto. Si está off, aquí no pasa corriente, es decir, aquí no pasa corriente. Finalmente, vean la malla que me quedó. Me quedó VSC con una resistencia, luego el VO y luego tierra, es decir, VO tiene que ser 0. Listo, ya encontramos el primer caso. ¿Todo claro? Genial. Entonces, ahora analicemos el siguiente caso. Ya vimos que esto era 0 la salida cuando estamos en algún punto de aquí. Ahora vamos a analizar esta zona de aquí. Es decir, ahora Vin está entre 2/3 VSC y 1/3 VSC. Hagamos este análisis. ¿Qué es más grande? ¿Algo que es más grande que 1/3 VSC y menor que 2/3 VSC o 1/3 VSC? En C2, V más sería más grande que V menos, profe. Exacto, V más sería más grande que V menos en este estado en el que estamos. Eso quiere decir que este transistor que está aquí está off. Es decir, aquí no entra corriente, aquí no entra corriente, aquí no entra corriente. Analicemos este otro caso. En este caso, ¿quién es más grande? ¿Algo que vale 2/3 VSC o algo que vale entre 1/3 VSC y 2/3 VSC? ¿Quién es más grande? ¿V más o V menos? V más. V más, exacto, V más es más grande. Como V más también es grande, este transistor de aquí también está off. Lo que quiere decir que por aquí no pasa corriente. Si por ahí no pasa corriente y aquí tampoco, ¿qué circuito tenemos? Tenemos una red que viene aquí, una resistencia, un VO y un abierto. ¿Ok? Si aquí hay un abierto, la corriente que pasa por aquí es 0. Eso quiere decir que VSC y VO tienen que ser iguales para que la diferencia en VR sea 0, ¿verdad? Más o menos. Entonces, ¿cuánto vale VO? VSC. ¿Cuánto vale VSC? 5 volts. Entonces, aquí vemos donde la salida se dispara a 5 volts durante todo este tiempo en que la entrada esté entre los umbrales de ventana. Creo que ya saben por qué se llaman umbrales de ventana o límites de la ventana. Porque cuando normalmente hay una entrada que su valor esté entre los valores del umbral o los valores de la ventana, la salida va a ser 5 volts o va a ser diferente de los demás, de los límites fuera de la ventana, porque también podríamos tener un circuito que dé 5 volts y que dentro de la ventana valga 0. Entonces nada más les digo, por eso les digo, dentro de la ventana tenemos una salida diferente que fuera de la ventana. Por eso se llaman comparadores de ventana. Y listo. Solo nos falta el último caso por estudiar, que sería este de aquí, cuando VSC, cuando la entrada, perdón, valga más que 2/3 VSC. Entonces volvemos a hacer el mismo análisis. Este lo voy a hacer yo, pero me imagino que ustedes ya se saben cuál va a ser el truco. Entonces, ¿qué es más grande? ¿Algo que es más grande que 2/3 VSC o 1/3 VSC? Bueno, es más grande lo que sea más grande que 2/3 VSC, es decir, la entrada es más grande V más que el menos, entonces este transistor está en off. Por aquí no fluye corriente. Ahora este otro, ¿quién es más grande? ¿2/3 VSC o algo que sea más grande que 2/3 VSC? Y pues la entrada nuevamente, nada más que la entrada está en el negativo. Como la entrada fue más grande,
la entrada inversora fue más grande que la entrada no inversora, este transistor está on. Si este transistor está on, significa que aquí hay un corto a tierra. Y vean que ese corto es lo mismo que la salida. Entonces, la salida cae a 0. Durante todo el tiempo en que la entrada sea mayor a 2/3 VCC. Y luego, pues volvemos a entrar en la zona roja, aquí, a esta que había pintado el rojo, que es dentro de los umbrales de ventana, se vuelve a levantar la salida, y vuelvo aquí a salir de la ventana, como volví a salir de la ventana, se cae la salida, y luego cuando vuelvo a entrar en la ventana, se vuelve a levantar la salida, y así sucesivamente. A esto se le llama un comparador de ventana. ¿Queda claro para ustedes el comparador? ¿O a alguien le quedó alguna duda? De mi parte está claro, profe. Ok, ven, este tipo de circuitos son más chivas y mucho más fascinantes que el capítulo 1 donde tiramos ese poco de ecuaciones, ¿verdad? Aquí analizamos gráficas y aplicamos ya la tecnología, o sea, aplicamos ya la capacidad de los amplificadores operacionales dentro de nuestros circuitos. Notas importantes. No necesariamente este R y este R tienen que ser iguales. Yo los podría tener diferentes y tener umbrales de ventana diferentes. Eso podría pasar. También vean que como son de colector abierto, siempre hay que conectarles una malla en el colector. ¿Lo ven? Esta es la malla que yo conecté sobre los colectores. Entonces, por eso siempre recordando, son de colector abierto. Ahora, ¿qué otro detalle es importante? Bueno, ¿qué uso le podemos dar a un comparador de ventana? Bueno, un comparador de ventana puede ser, por ejemplo, un tanque de agua llenándose. Entonces, este sería el nivel del agua mínimo y este sería el nivel del agua máximo. Entonces, tenemos aquí en VI, entraría un sensor de, de profundidad, podría ser, donde lo que nos dice es, entre más alta es la tensión, más alta está el agua en el tanque. Entonces, si el tanque está fuera de la ventana, haga algo. Si el tanque está entre la ventana, haga otra cosa. Y si el tanque sobrepasa la ventana, es decir, se llena más de la cuenta, haga algo. Entonces, esto puede ser como necesito que el nivel del agua siempre esté en H máximo. Entonces, si se está en este nivel, está llenándose hasta que llegue aquí. Aquí se deja de llenar, si se empieza a bajar, me vuelve a llenar y en fin, podría ser un comparador. O también que me pueda decir, digamos, otro uso que le podemos dar a este comparador de ventana es que nos diga si, eh, por ejemplo, tenemos cierta temperatura. Aquí tenemos un sensor de temperatura. Y nos avise de alguna manera si la temperatura, no sé, de una pecera está en los rangos indicados, donde esto es 35 grados Celsius y esto es 37 grados Celsius, convertidos a tensión, ¿verdad? Por algún tipo de sensor. Entonces, si se encuentra este en un umbral, el comparador de ventana nos dice, ok, todo bien, le voy a dar 5 volts cuando la pecera esté a la temperatura que tiene que estar, pero si cae esa temperatura, el comparador nos avisa porque se salió de los umbrales, o si está haciendo mucho calor y esa pecera se está calentando, también el comparador nos está avisando de alguna manera, porque ya estos 0 volts yo los podría transmitir a otra etapa y hacer algo con esos 0 volts, como activar un ventilador o activar un aire acondicionado o desactivar el aire acondicionado, pues depende ya ahí del resto de mi circuito. Pero vean lo útil que está haciendo el comparador de ventana. Me está diciendo si un valor está en medio de dos valores. Súper útil. Pensémoslo, en electrónica 1, ¿cuándo vimos algún dispositivo que pudiera hacer eso? Nunca, porque no podíamos. Ahora con amplificadores operacionales podemos fácilmente. Listo. Veamos este otro comparador de ventana.
Este es un comparador de ventana muy especial. Este se llama un one shot timer. ¿Qué significa one shot timer? Que cuando uno presiona aquí, vean que esto es el símbolo de un pulsador. Cuando uno presiona ahí, la salida hace esto. Y luego ya no lo hace más hasta que usted lo vuelva a presionar. Por aquello, voy a hacer la diferencia porque ya en mi experiencia dando este curso me he dado cuenta que la gente no sabe que es un pulsador. Pero hagámoslo por aquello. Nada pierdo con enseñárselos. Si esto dicen que es un pulsador, significa que si yo aplico fuerza, esto se une, ¿verdad? Y como es un pulsador, se pulsa y se deja de apretar, ¿verdad? Como ustedes apretarían un botón de un control, ¿verdad? Ustedes lo apretan y otra vez el control vuelve a su posición normal. Bueno, lo mismo es el pulsador. Una vez que ustedes dejan de apretar el pulsador, él vuelve a abrirse. O sea, él solo se cierra durante el tiempo en que usted lo tiene pulsado. O sea, un mini instante de segundo, porque ¿cuánto dura usted pulsando un botón? Agarren la calculadora y aprieten 5. ¿Cuánto duran pulsando 5? Un cuarto de segundo, tal vez. Y luego ya el botón vuelve a estar sin pulsar. Entonces, ese tipo de botón se llama pulsador. Entonces, ya saben, se aprieta y luego se suelta solo, ¿verdad? No se queda ahí pegado. Luego está botón. Ah, el botón sí. El botón es algo que yo lo aprieto, se mantiene presionado y se va a mantener presionado incluso si yo retiro la fuerza, hasta que yo lo vuelva a apretar y luego cuando lo vuelva a apretar, digamos, y él se suelte. Entonces, espero que con esto les haya quedado claro la diferencia entre un pulsador y un botón. Un botón yo lo aprieto y se queda presionado. Es lo mismo que un switch. Pero un pulsador yo lo aprieto, se presiona durante el tiempo que lo apreté, hizo el corto y luego se hizo abierto. Bueno, ¿les queda claro eso? Lo explico porque mi experiencia me hace darme cuenta que en un ejercicio de examen no saben cómo funciona un pulsador y sacan un 0 en un ejercicio de 35 puntos por no saber algo tan básico como esto. Que tal vez deberían enseñárselo en circuitos 1, pero bueno, ni modo, no se enseña. Entonces aquí se los muestro. Pulsador y botón son dos cosas diferentes. Entonces este es un pulsador, o sea, este aquí. Se presiona una vez y luego queda abierto cuando quito la fuerza. Ok, entonces lo que quiero es presionar aquí una vez y que genere este pulso y luego como yo ya no estoy presionando, él haga el pulso y luego se queda así en 0 hasta que yo lo vuelva a presionar, vuelve a hacer un pulso y luego sigue en 0 hasta que yo lo vuelva a presionar y así funciona esto. Ok, entonces veamos el análisis. Vean, es el mismo comparador de ventana, la única diferencia es que ya no entra VI, sino que entra esta malla de aquí. Entonces, primero darnos cuenta, son de colector abierto, porque nos dicen en el enunciado o nos dicen que es un LM311 o un 339. Segundo, su modelo ideal, aquí está la Z infinito, aquí está la Z infinito, es decir, por aquí no entra corriente, es decir, por aquí no entra corriente, y es decir, por aquí no entra corriente también, ni por aquí ni por aquí. Ok, entonces tenemos el capacitor en 0, digamos. Bueno, vamos a suponer que lo tenemos en 5 volts. Entonces, por aquí no fluye corriente tampoco, ¿verdad? Porque ya está cargado. Está full cargado el capacitor. Venga, 5 volts, 5 volts. Está cargado. Entonces, la corriente aquí es 0. En el justo momento en el que yo aprieto el pulsador, se hace un corto aquí. Estoy cortocircuitando el capacitor a 0. Entonces, eso es lo mismo que decir que el capacitor se descarga inmediatamente. ¿Por qué? Porque vean la malla que me está quedando. Un corto en paralelo con el capacitor. ¿Cuál es la tensión de un corto? 0. ¿Cuál es la tensión del capacitor? 5. ¿Qué hace el capacitor? Se descarga por el corto. Listo, se descarga inmediatamente. Luego, el pulsador deja de apretarse porque es un pulsador. Es decir, aquí vuelve a quedar abierto. Cuando vuelve a quedar abierto, el capacitor está en 0 volts y empieza a cargarse. ¿Cómo se carga un capacitor?
Bueno, ya vimos la clase pasada, la ecuación clásica, pero si tuviera que verlo en el tiempo, voy a decir que aquí en t igual 0 se presiona el pulsador. Como es un pulsador, se presiona y se suelta inmediatamente. Entonces el capacitor que estaba en 5 volts, en t igual 0, cae y luego empieza a cargarse por una red RC. ¿Lo ven? Es una red RC. Listo, eso le pasa a la entrada. Esto es VI en el tiempo. Ahora, ¿cómo se comporta la salida? Bueno, vamos a ampliar mi gráfica para poder dibujar la salida conjunto en el tiempo. Entonces hago el análisis. Este es VO. Durante el tiempo en que VO estuvo, perdón, durante el tiempo en que el capacitor estuvo 5 volts cargado, 5 volts era lo que teníamos aquí. ¿Cuánto tenemos aquí? 2/3 VCC. Es decir, aquí tenemos 2/3 es de 5, son como 3.67. 5 dividido entre 3 por 2 son 3,33. Y este VCC son 1/3 VCC. Son la mitad, 1,66. Ok, ya los calculé. Ahora, ¿qué hago? Voy a marcar mis límites aquí. 3,3, 1,66. Listo. Y voy a extenderlo como así para que saber en qué punto lo supero y en qué punto no. Listo, ahí los marqué. Entonces, primero la entrada está en 5 volts. 5 volts es más grande que 3.3 y es más grande que 1,6. Entonces aquí es más grande el más, como aquí es más grande el más, esto está en corte. Y aquí es más grande el menos, esto está en saturación, es decir, la salida es 0. Entonces, durante el tiempo en que el capacitor estuvo cargado, la salida era 0. Hasta aquí. ¿Ok? Ahora, empieza, el capacitor se descargó de golpe y empieza a cargarse. Cuando empieza a cargarse, en este tramo de aquí hasta aquí, la entrada vale menor a 1,6. Si la entrada vale menor a 1,6, es menor a 1,6 de aquí y es menor a este 3,3 de aquí. Entonces, aquí es más grande el V más y aquí es más grande el V menos. Entonces, este está en on y este se pone off. O se pone, no, se pone on también, perdón. Los dos están on. O está, no, este está off, perdón. También enredar. Este está off. Con solo uno que esté en on, esto se cortocircuita a tierra. Entonces la salida sigue siendo 0. Ahora, la entrada superó el 1,6 y entonces de 1,6 a 3,3, ahora está la entrada entre esos dos valores, entre 1,6 y 3,3. Entonces es más grande que este umbral, pero es más pequeño que este umbral. Entonces aquí está en off y además este ahora va a estar en off. Si los dos están en off, por aquí no fluye corriente, por aquí tampoco fluye corriente y tengo la siguiente malla, 5, 1 kilo ohm y un abierto. Entonces, ¿cuánto hay en VO? 5 volts. Porque como hay un abierto, esta corriente 0. Si esta corriente 0 significa que esto de aquí tiene que ser igual a esto de aquí y por lo tanto VO es 5 volts. Entonces, durante ese tiempo, la salida fue 5 volts. Y luego cuando se superó, este se puso en... Este ahora se puso en on, este se puso en off, este seguía en off, ahora este se puso en on y se cortocircuitó la salida. Entonces la salida vuelve a caer a 0. Y luego ya ahí se queda en estado, digamos, estable porque vean que el capacitor ya se cargó y no se va a volver a generar otro pulso de estos a menos de que alguien llegue y vuelva a apretar esto, vuelva a descargar el capacitor, se vuelva a empezar a cargar por sí solo y se genere otro pulso. Pero por eso se llama one shot timer.
temporizador de un solo disparo. Eso significa la traducción literal. Entonces, para que lo vean, solo generó un disparo una vez. One shot timer. Ahora, ¿cuál era la pregunta del ejercicio? Porque hasta el momento, ¿qué he hecho? Solo analizar el ejercicio. ¿Que es parte de la solución? Claro que sí. Entonces, todo lo que yo he dicho, como de que agarro V más, lo comparo con V menos, este me da más grande, este colector está abierto, este colector está cerrado, todo eso en un ejercicio hay que escribirlo, porque es la única forma en que yo sé si ustedes realmente están entendiendo el problema. Si ustedes no ponen nada, si no escriben nada, como malos ejecutores de un ejercicio de física, que no escriben nada, solo ecuaciones, va a estar malo, lo tiene que justificar. Vemos que esto es un comparador de ventana donde la entrada no inversora e inversora están compartidos por la red RC y vemos que los umbrales son este valor y este valor, por lo tanto, si la tensión de entrada está entre los umbrales, pasa esto, se abre tal transistor, se cierra tal otro, en fin, todo el mismo análisis que yo he hecho, es parte de los ejercicios. No análisis implica cero. Las gráficas es el resultado que se les va a pedir, pero ustedes tienen que pasar por el análisis para entender o demostrarme que de verdad entienden. Ahora, la pregunta, vean que lo que dice es, encuentra el valor TW. Entonces, siempre en estos problemas hay que primero analizarlos, escribir las gráficas y una vez con las gráficas, ahora sí, vamos a ver cuánto vale ese TW. Entonces, vamos a utilizar la ecuación del capacitor en su manera general. Entonces vamos a irnos a la ecuación del capacitor. De carga. Entonces me vengo aquí. Voy aquí, ecuación de carga y descarga del capacitor. Ok, veo que está la malla que estoy estudiando, donde en este caso, para mi ejercicio, VA son 5 volts y VB es tierra. Listo. Y luego necesito encontrar esta ecuación y la voy a usar en esta forma general. Ok, como lo que yo necesito en mi ejercicio es el tiempo que hay de aquí a aquí, donde el capacitor vale 1,6 a 3,3, yo voy a usar la ecuación de esta manera. Pónganme mucha atención. Hay otra forma de solucionarlo, pero se lo estoy enseñando general a todos por igual para que lo entiendan. Si lo hacen de la otra manera que hay, pues buenísimo, pero no la voy a explicar. Voy a explicar solo la fórmula general. ¿Por qué no la voy a explicar? Porque en semestres anteriores explico las dos y ¿qué hacen al final? Un mix de las dos cosas. Entonces ningún desarrollo estaba bueno. Entonces mejor solo les voy a explicar la forma general. Entonces dice, V, el capacitor en el tiempo, es igual al V versus 1 menos E a la menos T entre tau. Menos era. Menos V de C en T igual 0. E a la menos T entre tau. Vamos a revisar que esa fuera la ecuación. Más, era un más. Listo. Ese fue el único error. Listo, más. Entonces, como yo quiero el tiempo, no desde el inicio, no desde t igual 0 hasta algún valor, sino que quiero el tiempo que hay entre dos valores diferentes, lo que yo voy a hacer es que voy a tomar que este VSC sea 1,66, este V sea igual a los 5, y voy a decir que esto de aquí sea igual a los 3,3. Si yo hago eso en mi ecuación general y despejo el tiempo, voy a encontrar este tiempo de aquí, que es el TW. Entonces, haciendo eso que acabo de decir, tengo 3,3 es igual a 5 por 1 menos E a la menos T entre RC, que es lo mismo que tau, más 1,66 E a la menos T entre tau, que es RC también. Si reacomodo esta ecuación, hago 5 por 1 a 5 y 5 por menos E a la menos T entre tau es menos 5. Entonces esto me queda 3,3 menos 5
es igual a menos 5 más 1,66 por E a la menos 3 entre RC. Esto me va a dar 1,7 es igual a aproximadamente menos 1,7 y menos 3,3 aproximadamente. E a la menos T entre RC. Y luego mando a dividir esto de aquí, me da 1,7 entre 3,3 es igual a E a la menos T entre RC. Y de aquí, voy a escribirlo aquí tal vez porque no me queda mucho campo. Sería 1,7 y entre 3,3 son 0,5. 0,5 es igual a E a la menos T entre RC. Y luego sería logaritmo natural de 0,5 es igual a menos T entre RC. Finalmente RC es igual a perdón, voy a escribirlo diferente. Entonces, T es igual a menos RC logaritmo de 0,5. Listo. Como nosotros tenemos RA y C, ¿lo ven? RA y C, ya podemos encontrar T, que para este ejercicio sería menos 10 exponencial a menos 6 por 10 exponencial a la 3 por logaritmo natural de 0,5 y eso me da T igual 0,069 segundos. Y esa es la respuesta al ejercicio. ¿Qué les pareció el ejercicio? Fácil, difícil, enredado, pesado, Interesante, profe. ¿verdad? Como ya estamos creando cosas que necesitamos los eléctricos, porque ¿qué necesita más un eléctrico que probar en un circuito que emitir un pulso? Entonces ya sabemos un circuito que emite pulsos cuando yo lo presiono. ¿Ok? Entonces, ese sería el primero. Luego, vamos a guardar esto. Luego, igual que este es un circuito que hace pulsos una vez que yo presione el pulsador, este es un circuito que convierte una señal triangular en una señal cuadrada, ¿lo ven? Al final hay una señal cuadrada, pero que tiene un ciclo de trabajo no simétrico. ¿Qué quiere decir el ciclo de trabajo? El tiempo que dura en alto es más pequeño que el tiempo que dura en bajo. Eso significa el ciclo de trabajo, el tiempo en alto entre el tiempo en bajo. Entonces tiene un ciclo de trabajo pequeño porque tiene más en bajo que en alto. Entonces ahorita lo vamos a ver, el ciclo de trabajo en acción. Entonces ya hicimos uno que convierte una señal triangular en una serie de pulsos. Ya vimos un circuito que una vez que yo presiono un pulsador, ¿verdad? Que ya vimos que no es lo mismo que un botón o un switch, es un pulsador, genera un pulso una vez que lo presiono y listo, one shot timer. Entonces ahora vamos a ver un último comparador que es el Smith Trigger. El Smith Trigger lo vamos a ver con calma la siguiente clase porque es un poco pesado. Entonces vamos a dejar la clase de hoy hasta aquí. Mañana vamos a reunirnos de nuevo. Vamos a ver el comparador Smith Trigger. ¿Qué tiene especial? Porque se llama Smith Trigger. Eso es lo que más nos interesa. Porque ¿a qué se ve su nombre? Vamos a ver qué es la retroalimentación positiva. Y según mis cálculos vamos súper bien porque tenemos que terminar la materia antes del viernes. Entonces ya solo falta estas diapositivas que son más circuitos y la clase 9 que es la siguiente clase son más circuitos con Schmitt triggers y Zeners. Y con eso se termina la materia del examen. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí para no cansarnos tanto. ¿Cuál es mi recomendación después de la clase de hoy? Vayan y se estudian y entienden muy bien cómo funciona la ecuación de carga del capacitor.
porque yo no se las puse aquí para que nada más las recuerden de circuitos unos, porque la vamos a utilizar mucho. Entonces, vayan, descansen, prepárense para el almuerzo, vayan así terminando la tarea que tienen para el sábado y repasen la ecuación de carga del capacitor. Nos vemos mañana entonces y muchas gracias. Listo, profe. Pura vida. Pura vida a ustedes. Gracias por escucharme.